Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Programación 1. El día de hoy veremos el tema de funciones y métodos. Sin embargo, antes de empezar vamos a hablar de dos conceptos que son muy importantes. Ellos son los conceptos de modularidad y reutilización. Cuando hablamos de modularidad nos referimos al grado en el que los componentes de un sistema, o en este contexto un programa, pueden ser separados y recombinados. ¿Qué tan dependientes son los diferentes segmentos del código de un programa? Si quitamos una sección, ¿podemos utilizar el resto del código independientemente? A eso nos referimos con modularidad. Cuando hablamos de reutilización, nos referimos a la posibilidad de agarrar código previamente existente y reutilizarlo en otro programa independiente. Entonces, cuando hablamos de un programa, lo ideal es que estos programas sean modulares, o sea, que sus partes no dependan las unas de las otras para poder, si una parte se daña, cambiarla o mejorarla, y que sean reutilizables, es decir, que los códigos previamente escritos podamos utilizarlos en proyectos futuros. Con estos conceptos en mente es que podemos hablar ahora de funciones. Una función es una secuencia de instrucciones diseñada para realizar una tarea específica y repetitiva. Imaginemos que tenemos un código en el que existe un proceso específico que necesitamos realizar 10, 100, 1000 veces y en diferentes lugares, por lo tanto no es factible realizarlo con un ciclo. Tenemos la opción de copiar y pegar ese código en los 100 o 1000 lugares diferentes en los que los podríamos necesitar, pero esto conlleva que si luego necesitamos realizar una pequeña modificación en dicho código, tendríamos que modificarlo en todos los demás lugares. Es por esto que los informáticos desarrollamos el concepto de función, en donde en lugar de escribir una y otra vez el mismo código, se crea una función similar a una función matemática, que se llama cada vez que se necesita para realizar el proceso para el cual fue diseñado. Cuando una función pertenece a una clase específica, se le llama métodos. Esto lo veremos cuando hablemos de programación orientada a objetos. A veces a las funciones también se les llama métodos estáticos, porque son métodos que no pertenecen a ninguna clase. Pero a fin de cuentas ambos son lo mismo. Lo único que los diferencia es si pertenecen a una clase o no. Entonces, ahora hablemos de cómo funciona la declaración y la invocación de las funciones. La vida de los métodos y de las funciones tiene dos partes muy similares a las de las variables. La declaración es cuando se define la función. Se va a definir su nombre, los parámetros que conlleva, su tipo de retorno y su comportamiento. Y luego la invocación, que es el momento en el que se llama la función con valores definidos para los parámetros y ejecuta el código que conlleva adentro de sí, ejecuta el comportamiento que fue destinado a ella. Entonces, ahora estudiemos uno a uno sus componentes. Como mencionamos anteriormente, sus componentes son el identificador o su nombre específico, los parámetros y el tipo de retorno. Esa sería la sección que llamaremos encabezado. Y luego el cuerpo, que hace referencia al código que se ejecutará cada vez que sea invocada la función. El primero de los componentes, como ya lo mencionamos antes, es el identificador, y con ello nos referimos al nombre propio con el que el método o función debe ser llamado. Un detalle importante sobre esto es que los identificadores deben ser únicos, al igual que los nombres de las variables. Por lo tanto, no pueden haber dos funciones que tengan el mismo nombre, o sea, el mismo identificador y los mismos parámetros. Este es un detalle importante, porque a diferencia de las variables donde el mismo nombre no puede ser compartido, en el caso de los identificadores sí pueden haber dos funciones con el mismo nombre, pero deben tener parámetros diferentes. Ahora hablemos de los parámetros. Los parámetros son los datos que van a ser utilizados por la función o el método a la hora de ejecutar el código que poseen en su interior. Pueden haber desde ninguno hasta varios, es decir, es completamente opcional. Pueden haber funciones que no requieran ningún parámetro. Ahora hablemos del tipo de retorno. Al igual que cuando especificamos una variable, tenemos que especificar su tipo antes de declarar su nombre, para especificar qué tipo de dato va a ser almacenado en dicha variable. Para las funciones hay que especificar un tipo de retorno, que se refiere al tipo de dato que va a ser devuelto por la función,
Si es que la función calcula algo, si es que lo usamos para calcular un valor de verdad, si es que lo usamos para calcular un texto, tenemos que especificar cuál es el tipo de dato que retorna la función. En este sentido, tenemos un tipo muy especial que es el tipo void, que significa vacío. Este es el tipo de dato que vamos a utilizar para aquellas funciones que no retornen ningún valor. A la hora de especificar el valor que se va a retornar por parte de una función adentro de su cuerpo, vamos a utilizar la palabra clave return, seguido del valor o variable que vamos a retornar. Y ese será el valor que se va a devolver al código que llamó a la función. Por último tenemos el cuerpo. Con el cuerpo nos referimos al bloque de instrucciones que define el comportamiento de la función. Es decir, este es el código que va dentro de la función y va a ser el código que va a ser ejecutado cada vez que sea llamada la función. En cualquier momento en el que este código encuentre un comando de return, la función terminará, aunque haya código más adelante. Si se encuentra un return, se considera que ya terminó la función y se devuelve el valor que se desea retornar. Ahora hablemos de la sintaxis. Cuando queremos definir una función en Java, lo único que tenemos que hacer es escribir el tipo de dato que retornará la función, seguido de su identificador. Esto es idéntico a cuando declaramos una función. La diferencia principal viene después, en donde abrimos un par de paréntesis, adentro de los cuales irán los parámetros que deseamos que sean utilizados por la función. Estos parámetros son los valores que luego pueden ser enviados a la hora de llamar la función para modificar el comportamiento de la función. Si no queremos que haya ningún parámetro, entonces los paréntesis quedarán vacíos. Sin embargo, estos paréntesis siempre son necesarios porque permiten diferenciar una función de una variable. Empezaremos por los parámetros. Después de escribir este conjunto de parámetros, se abren las llaves, adentro de las cuales irá el cuerpo de la función. Recordemos que si la función tiene algún tipo de valor de retorno, un tipo no void, hay que tener al menos un comando de return para que la función pueda retornar un valor. A la hora de invocar la función, lo único que tenemos que hacer es escribir el identificador de la función, seguido de los paréntesis, y adentro de esos paréntesis deben ir los valores o las expresiones que queremos enviar. Cuando digo una expresión me refiero a que podría ser que quisiéramos enviar el valor de realizar una operación aritmética. Podemos escribir la operación aritmética ahí y esa operación se resolverá antes de ser enviada a la función. Es importante recordar que la invocación es cuando se va a ejecutar la función. Si solo definimos una función pero nunca la invocamos, no se ejecutará nada. Ahora veamos un ejemplo de funciones. Antes de empezar, es importante mencionar que Java es un lenguaje orientado a objetos. Esto lo que quiere decir es que cada vez que estamos construyendo un código en Java, en realidad lo que estamos haciendo es construir una clase de Java. Y aunque todavía no hemos visto el tema de programación orientada a objetos, en el tema de funciones y métodos hablamos de que las funciones son métodos que no pertenecen a ninguna clase, o que los métodos son funciones que pertenecen a una clase. Dado que Java es un lenguaje orientado a objetos, no existen funciones per se, no existen funciones que puedan no pertenecer a ninguna clase. Para solucionar esto, lo que podemos hacer en Java es crear métodos que son públicos, es decir, son métodos que pueden ser llamados por cualquier clase y que son estáticos. Cuando hablamos de un método estático, hablamos de un método que no depende de un objeto para poder funcionar. Entonces, a partir de ahora, cuando hablemos de funciones en Java, a lo que estaremos hablando son de métodos estáticos y públicos. Entonces, empecemos. Lo primero que haremos será utilizar la palabra clave public, que se sirve para indicar que alguna variable, o en este caso una función, un método, va a ser de carácter público, puede ser accesado por cualquier persona que quiera utilizarlo. Va a ser de tipo estático, por lo que ya mencionamos anteriormente, y ahora tenemos que especificar el tipo. Digamos que esta primera función que queremos crear va a ser de tipo void, no va a retornar nada, y queremos que tenga de nombre foo. Abrimos los paréntesis donde pondremos los parámetros y digamos que por ahora no queremos que foo tenga ningún parámetro.
abrimos las llaves y aquí adentro debe ir el cuerpo de foo. Por ahora pongámosle un cuerpo simple, lo único que hará será mostrar un mensaje. Ahora que ya escribimos la función foo, que lo que hace es mostrar un mensaje, ¿qué es lo que creen que va a ocurrir cuando yo ejecute el código? Bueno, al ejecutar el código veremos que no ocurre absolutamente nada. ¿Por qué? Como recordarán, cuando uno crea la función, lo único que dice es esto es lo que se tiene que ejecutar cuando alguien haga el llamado a la función. Pero si nadie llama nunca a la función, si nadie nunca invoca la función, el código nunca se ejecutará. Por lo tanto, para que el código se ejecute es necesario en el main incluir el llamado a foo. Entonces ponemos el nombre foo, abrimos los dos paréntesis, recordemos que estos paréntesis son para los parámetros, como foo no utiliza parámetros, van vacíos. Y ahora si ejecutamos el código, veremos que se llamó a foo. Ahora sumamos que quisiéramos crear otra función y esta nos va a retornar un número entero y la vamos a llamar var. Sumamos que esta función va a recibir un entero x y un entero y esta función también hagamos que incluya un entero z para hacer las cosas más interesantes. Y esta función lo que va a hacer es retornarnos el máximo de esos tres números. Entonces, si x es mayor a y, mayor o igual a y, y si x es mayor o igual a z, vamos a retornar x. Caso contrario, si x es mayor o igual a y x es menor que z, entonces retornamos z. Si y es mayor o igual que z, retornamos y. Y si y es menor que z, entonces retornamos z. Si se dan cuenta, en esta función no pusimos el return al final. Esto es porque nuestros if-else cubren todas las soluciones posibles. Todos los casos posibles que podría ejecutar este código tienen un return. En caso de que hubiera alguna circunstancia que podría no cumplirse, que no esté contemplado, es necesario aquí agregar otro return que tenga un valor por defecto, digamos -1. Sin embargo, en este caso veremos que nos da error. Este error se genera porque, a como está escrito nuestro código actualmente, no existe ninguna manera en la que el código logre llegar a esta declaración. Por eso nos tira la advertencia de Unreachable Statement. Si hubiera una opción en la cual no se pudiera cumplir, como por ejemplo si borráramos uno de estos else, en este caso el error desaparece, porque ahora sí existe una circunstancia en la que el código logra llegar a esta declaración. Una manera de abreviar este código entonces sería borrando estos else que retornan z y poniendo que por defecto retorne el valor z. El resultado será el mismo. Ahora ejecutemos un llamado a la función var con los valores 4, 3 y 5. Si ejecutamos este código, lo único que ocurrirá será la impresión del llamado a foo. Esto es porque si bien esta función está retornando un valor, no estamos haciendo nada con dicho valor. Podríamos guardarlo en una variable y luego imprimir dicho resultado. Si ejecutamos este código, veremos que ahora el resultado es el 5, y es correcto, el 5 es máximo. Por último, quiero recordarles que hablamos de que los identificadores se pueden repetir, siempre y cuando los parámetros no se repitan. Cuando hablamos de la repetición de parámetros, no nos referimos a los nombres. Si por ejemplo yo aquí pusiera int y, int w, esto me causaría un error. ¿Por qué? Porque este nombre ya está ocupado. Lo que importa en este caso no es el nombre de los parámetros, es el tipo. En este caso tenemos una variable var, un método var que tiene 3 enteros. Y aquí tenemos un método var también que también recibe 3 enteros. Por otro lado, si en cambio yo pusiera que esta solo recibe 2 parámetros,
entonces se nos eliminaría el error y podríamos hacer el caso en el que solo comparamos estos dos valores. Si x es mayor o igual a y, retornamos x. Caso contrario, retornamos y. Ahora si ejecutamos var y lo ejecutamos solo con dos valores, la computadora sabe a cuál de los dos métodos llamar únicamente comparando con la cantidad de parámetros que reciben y sus tipos. Entonces si ahora ejecutamos, el resultado será 4. Espero que con este ejemplo hayan logrado entender cuál es la idea básica del funcionamiento de los métodos y funciones. La idea es bastante simple. Creamos código, lo ponemos en un bloque que podemos ejecutar en cualquier momento y luego, al hacer un llamado a esa función, se ejecuta el código en su interior, asumiendo los valores que fueron enviados. Ahora que ya vimos un ejemplo de funciones, es hora de hablar de un subtema titulado paso de parámetros. Y esto es porque una pregunta muy válida que puede surgirles al utilizar funciones es: ¿qué ocurre si yo tengo una variable y la envío como parámetro a una función? Y supongamos que ese parámetro que llega a la función se modifica adentro de ese código. Entonces ustedes podrían preguntarse: ¿la variable original, la que estoy mandando por parámetro, se modificó o no? Aquí es a donde entra en juego el paso de parámetros. Y es que lo cierto es que existen dos respuestas correctas para lo que ocurre. Existen dos maneras de pasar parámetros. Una se llama por valor y otra por referencia. Y dependiendo de cuál de las dos se esté utilizando, la respuesta a si la variable se modificó va a variar. Entonces vamos a ver qué ocurre en cada una. Cuando pasamos un parámetro por valor, lo que ocurre es que el parámetro o argumento, que esa es otra palabra para parámetro, se copia. Es decir, si mandamos la variable, en realidad lo que está ocurriendo es que se está generando una copia de dicha variable y esa es la que va a ser utilizada por la función. Es decir, si la función realiza modificaciones al parámetro, en realidad lo que está modificando es la copia y por lo tanto no se está modificando la variable original. Esto ocurre siempre con los tipos más simples de variable, por ejemplo, con los caracteres, los enteros, los booleanos, los números reales, flotante, double, etc. Los tipos simples generalmente se pasan por valor. El paso de parámetros por referencia se refiere a cuando, en lugar de enviar una copia del objeto, o en lugar de enviar una copia de la variable, lo que se envía es en realidad su ubicación de memoria, es decir, se envía la variable original. Esto generalmente ocurre con los tipos de datos más complejos. En realidad, dependiendo en qué lenguaje estén trabajando, ustedes tienen la posibilidad de especificar qué tipo de paso de parámetros se va a realizar. Sin embargo, por defecto se van a utilizar los tipos complejos y objetos como pasos por referencia y los tipos básicos como paso por valor. Ahora veamos un ejemplo. Para ejemplificar el paso de parámetros por valor, volvamos a la función foo que teníamos previamente. Y ahora digamos que esta función foo recibe una variable x, un entero x, y lo que va a hacer es sumarle 1 a ese x y luego imprimir el valor de x es e imprimir el valor de x. Ahora sumamos que tenemos aquí en el main una variable también llamada x a la que vamos a darle un valor inicial de 7 y vamos a imprimirla antes de hacerle cualquier modificación para que vean que sí está en 7. Luego vamos a llamar a foo con la variable x como parámetro. Y después de haber ejecutado foo, que le suma 1 a x, vamos a volver a imprimir el valor de x. Al ejecutar este código, veremos que el valor de x al iniciar el programa es 7, el valor de x al ejecutar adentro de foo es 8 y el valor de x al salir de foo vuelve a ser 7. Esto se debe a que cuando enviamos la variable x a foo,
lo que se mandó fue una copia por valor. El parámetro se envió por valor, lo que significa que en realidad se creó una copia de la variable x que estaba en 7 y a esa copia fue a la que se le sumó 1, alcanzando el valor de 8. Al regresar al código principal, volvimos al contexto en el que x es la variable original, que seguía en 7 porque nunca se modificó y el valor nunca cambió. Ahora, para ejemplificar un caso de paso por referencia, creemos una función llamada bas, que esta va a recibir más bien un arreglo de enteros, al que vamos a llamar ar. Ahora digamos que ar va a modificar el valor en la posición 0 del arreglo que se recibió por un 7. Y eso va a ser lo único que va a hacer nuestro programa. El valor de ar0 es ahora, siguiendo el ejemplo que hicimos con las x, vamos a crear aquí un arreglo de enteros al que vamos a llamar, pongámosle un nombre diferente, pongámosle v, y va a ser un nuevo entero, digamos que va a tener 7 valores, aunque no los vamos a necesitar, y pongamos v0 en un valor inicial de 13. En este caso vamos a imprimir el valor inicial, luego vamos a ejecutar el llamado apas con el vector v, y luego vamos a imprimir nuevamente el valor una vez que se llamó a la función. Ahora, al ejecutar el código, veremos que al inicio el valor del arreglo era 13, que fue el valor inicial que se le escribió inicialmente. Luego, al llamar a bas, en bas se modifica al valor 7. Esto lo podemos ver acá, se imprime, pero una vez que salimos del código, que volvimos al main y volvimos a imprimir el valor que estaba en el vector v, sigue siendo 7. Esto es porque los arreglos en realidad son un dato complejo, son muchos datos pegados. Entonces, al enviarlos como parámetro a una función, no se genera una copia de ese objeto complejo, sino que lo que se hace es enviar la dirección de en dónde se encuentra ese bloque de datos. Como mandamos la dirección, lo que estamos mandando es el objeto original, y al realizar modificaciones en dicho arreglo, estamos modificando el dato original. Este es un ejemplo de paso por referencia. Espero con esto haberles mostrado la importancia del tema, y es muy importante cuando trabajen darse cuenta de si están mandando los datos por valor o por referencia. Por último, quería hablar el tema del ámbito de las variables. Recuerden que las variables, cuando se crean, pertenecen a un contexto. Cuando hablamos del ámbito de una variable nos referimos al contexto en el que se encuentra el programa y el contexto en el que existe una variable. Ahora que vimos el tema de funciones, es importante tener en mente que las variables que ustedes utilicen adentro de una función solo existen adentro del ámbito de dicha función. Por lo tanto, si luego ustedes intentan accesarlas desde afuera, o también si intentan accesar variables de afuera adentro de una función, pueden encontrarse con errores producto de ese ámbito. Entonces siempre deben tener muy en mente en qué contexto se encuentran a la hora de trabajar. Con esto damos por finalizado el tema de hoy. Me despido.